El título del mensaje es Tres caminos que afectan nuestra comunión con Dios. Tres caminos que afectan nuestra comunión con Dios. El creyente debe acercarse a Dios confiadamente, dice la palabra de Dios. Acercándose a Dios significa tomar el primer paso y ir a buscar de Dios. La Biblia dice en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca. Él siempre está cerca. El problema está en nosotros. Que nosotros, ya sea por nuestro miedo, nuestra falta de fe, nuestro pecado, nos apartamos de Dios. Y Dios quiere que entendamos que Él siempre está a la mano. Él siempre busca nuestro corazón. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La exhortación de Dios aquí es: acerquémonos pues confiadamente. Toma una decisión de cada uno de nosotros. Lo que pasa, hermanos, es que a veces dejamos que este mundo nos robe la paz, nos robe el gozo, nos robe esa confianza. A veces nos sentimos sucios, nos sentimos como que no podemos venir delante de un Dios grande y misericordioso. Pero esta noche Dios nos dice por medio de su palabra: acercaos confiadamente. Le quiero hacer esta pregunta en esta noche. ¿Qué hace usted cuando está pasando por un momento difícil? ¿Usted se acerca más a Dios o se aparta de Dios? ¿Usted busca la solución a su problema en sus fuerzas o busca a Dios primero? ¿Qué piensa usted cuando se enfrenta en un problema? ¿Qué es lo primero que hace usted? Esta tarde vamos a examinar tres caminos diferentes que afectan nuestra comunión con Dios, pero también vamos a ver cómo podemos regresar a Dios. Primeramente, examinemos el camino de la autosuficiencia. El ser humano es autosuficiente. Lo podemos ver aquellos que tenemos hijos. Yo veo a mi hija, Elena, está creciendo, tiene aproximadamente 1 año y medio, y yo le trato de dar de comer y me dice, no, y ella quiere hacerlo sola. Lo vemos en nuestros hijos. Pero el problema es, hermanos, cuando eso nos domina y no ponemos a Dios primero en nuestras decisiones. Nos creemos más sabios que Dios. Ahí es donde encontramos el grave problema. Pero la realidad es que la autosuficiencia comienza en el corazón. Veamos el origen de la autosuficiencia. Por favor, acompáñenme a Daniel, capítulo 5, versículo 20. Aquí vamos a examinar una porción de la Biblia que habla del rey Nabucodonosor. Era un rey poderoso en el tiempo de Daniel. Él era un rey que conquistó diferentes ciudades. Y la Biblia nos dice aquí dónde comenzó su mal. Daniel capítulo 5, versículo 20. La Biblia dice en Daniel capítulo 5, 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Vemos que la raíz del mal empezó en su corazón. Cuando su corazón se ensoberbeció, cuando se endureció de su orgullo. Veamos que alguien que es autosuficiente es también alguien que tiene orgullo, que se cree mejor que otros, aún se cree más sabio que Dios. Vemos también otro ejemplo en Abdías, por favor. Hoy vamos a leer bastantes escrituras, así que le pido que use sus dedos rápidamente para ir al libro de Abdías, capítulo 1, versículo 3. Cuando estén ahí, denme un fuerte amén. Aquí vamos a examinar que cuando la soberbia y el orgullo, la autosuficiencia entra en el corazón,
caemos en la trampa, el engaño. Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ahí se ve la altivez. ¿Quién me derribará? Empieza en el corazón y después entramos en el engaño. Nos creemos invencibles. Creemos que nuestra sabiduría es más alta que la sabiduría de Dios. Empezamos a despreciar el consejo de la palabra de Dios. Tal vez venimos a la iglesia y el pastor está enseñando acerca de la soberbia y nos ponemos duros y no queremos escuchar lo que dice el siervo de Dios, porque el corazón ya está engañado. Ya hemos caído en la trampa del enemigo. Y la realidad es que se empieza a manifestar la soberbia en la forma que pensamos y hablamos. Vayan por favor a 2 de Crónicas, capítulo 26. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 8. Muchas veces lo que pasa, hermanos, es que estamos viendo la bendición de Dios. Tenemos un buen trabajo, tenemos una buena profesión, estamos ascendiendo, estamos ganando más dinero y estamos en la cima. Y ahí es cuando entra la soberbia, ahí es cuando entra la autosuficiencia. Aquí vemos el rey Usías, un rey que tenía éxito, era poderoso, dice la palabra, en 2 de Crónicas 26, versículo 8. Dice así la Biblia, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Un rey que lo conocían por todos los lugares, era un rey poderoso. Imagínense cómo se sentaba, cómo se sentía. Yo soy poderoso, yo lo puedo todo. Pero vayan por favor al versículo 16. 2 de Crónicas 26, 16. Dice así la Biblia, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, en el momento que él se sentía invencible y sentía que nadie lo podía derribar, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ese es el problema. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros nos creemos invencibles. Dios a veces nos bendice, le estamos pidiendo a Dios un buen trabajo, una buena profesión, y Dios nos empieza a bendecir, pero poco a poco nos olvidamos de quién nos dio la bendición. Nos olvidamos de que no viene de mí, sino viene de Él. Y aquí vemos el rey Usías, un rey lleno de orgullo, de soberbia, y Dios lo quebrantó. La palabra enaltecer significa cuando una persona se eleva, se cree grande. El pastor nos ha enseñado, alguien soberbio es alguien que mira así, se cree más arriba de los demás. La Biblia dice que también se manifiesta cuando nos olvidamos de dónde viene la bendición. Por favor, vayan a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 14. Deuteronomio 8:14, así dice la Biblia. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos al 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí se le está exhortando al pueblo, acuérdate de quién te dio la bendición. Pero ¿cómo puede responder el pueblo? Dice aquí el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Esta es una alerta de parte de Dios de que no pensemos como este pueblo, de que no caigamos en la trampa que es mi poder y mi fuerza, sino que es de Dios donde viene la bendición.
Y esto fue algo que yo experimenté personalmente. Cuando yo vine a California y empecé a trabajar para una compañía aquí de tecnología, después de esta compañía empecé a buscar un trabajo. Me empecé a preparar, a estudiar, porque en la carrera que yo tengo que estudiar para unas entrevistas, 3 o 4 entrevistas. Y empecé a estudiar, pero no puse a Dios en primer lugar. Confié en mi inteligencia, confié en mi resumen que venía de buenas compañías. Dije, van a ver mi resumen, yo sé que tengo capacidad, yo sé que soy inteligente, pero no puse a Dios en primer lugar. Apliqué para una compañía que se llama Amazon. Ustedes la conocen, todos creo que aquí tenemos Amazon Prime. Y yo quería trabajar ahí. Ellos están aquí en Irvine por el Spectrum. Ahí está esa compañía. Y yo estudié y estudié como 2 semanas. Fui a la entrevista, todo nervioso, pero hice bien. Dije, no, yo creo que la hice. Yo creo que respondí todo bien. No creo que cometí un error grave. Yo sé que hay mucha competencia. Hay muchos ingenieros inteligentes. Pero dije, yo creo que sí lo hice. Cuando recibo un correo y dice, querido candidato, desafortunadamente hemos escogido otra persona que tiene un mejor perfil para la necesidad que tenemos en este momento. Ahí, hermanos, yo me di cuenta que yo necesitaba de Dios. No podía yo triunfar si Dios no estaba de mi lado. Empecé a buscar otros trabajos y un amigo cristiano me llama y me dice, aquí Walmart va a abrir una compañía de tecnología. El director es cristiano. ¿Por qué no hablas con él? Yo no lo estaba buscando. Yo ni me estaba preparando para esa entrevista. Hablé con el director, charlé unos minutos, hablé con otro director, me dice, ¿cuándo puedes empezar? Eso cambió todo. Cuando yo puse a Dios en primer lugar. Cuando empecé a poner las cosas en las manos de Dios. Pero la realidad es que Dios mira de una forma al autosuficiente. La Biblia nos dice cómo Dios mira al autosuficiente. En Proverbios 8:13, acompáñenme a Proverbios 8:13. La Biblia dice claramente que Dios aborrece la soberbia. Proverbios 8:13. ¿Están ahí, hermanos? ¿Tienen fuerte amén? Ok, yo todavía no estoy ahí. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Pero vayan al 7, por favor. El 7. No, aquí lo tengo mal el versículo. Vayan, por favor, a Santiago 4:6. Santiago 4:6. En Santiago 4:6 la Biblia dice, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios aquí nos da un contraste. Está el soberbio y está el humilde. ¿A cuál Dios resiste? Al soberbio, al que dice, yo lo puedo sin Dios, yo soy mejor que otro. La Biblia nos dice que Dios abomina al altivo de corazón. Por tiempo, yo les voy a leer el versículo, Proverbios 16:5, dice la Biblia, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Aquí Dios está también trayendo una advertencia. Dice, ciertamente no quedará impune. Quiere decir que Dios pueda traer un juicio, un castigo al soberbio. Él se acuerda de la soberbia. Por favor, vayan a Isaías 2:11. Isaías 2:11. Aquí Dios advierte acerca del hombre que es soberbio. Isaías 2:11 dice la palabra de Dios, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Es importante ver lo que Dios dice. Dios nos dice aquí, yo aborrezco al soberbio, yo lo resisto.
Y eso también puede pasar aquí en la iglesia, no solo por el éxito material o por tener un buen negocio o porque yo tengo un mejor trabajo que la otra persona, pero también aquí en la iglesia Dios busca la humildad. Le doy un ejemplo muy claro. Podemos ir a ganar almas y el ganar almas es una gran comisión que Dios nos ha dado, pero vamos con el poder de Dios en el Espíritu Santo, sabiendo que Dios y su palabra es la que hace la obra. Pero cuando entra la soberbia, es cuántas almas gané yo. Tú 6, yo 10. ¿Acaso eso muestra humildad, hermano? No. El humilde dice, qué bueno que viniste a ganar almas. Qué bueno que se ganaron almas para Dios. Aunque fue una alma, qué bueno que se ganó esa alma para Dios. Esa es la actitud del humilde que Dios ama. Jesús también nos alerta en Lucas 14:11. Por tiempo, no vayan ahí, yo se los leo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claramente vemos que aún Cristo da esa alerta. Aquel que se enaltece será humillado. Primeramente vimos el camino de la autosuficiencia, el peligro que es creer que nuestra sabiduría es mayor que la de Dios. Ahora vamos a examinar el camino de la tribulación repentina. La tribulación repentina simplemente es un camino que puede venirle a cualquier persona que está sentada aquí en esta noche. Te vas a la casa, te acuestas y te despiertas y dices, siento algo, no me siento bien, me estoy enfermando, ¿qué está pasando? La tribulación repentina. Pero ¿qué haces cuando te llega la tribulación repentina? ¿Qué haces? Vamos a examinar cuando llega la tribulación repentina. Quiero que examinemos la vida de este rey, se llama Josafat. Acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Este rey, la Biblia relata que los enemigos venían a atacarlo. Él estaba en su reino y le vinieron a dar aviso de que venían a atacarlo. 2 de Crónicas 21. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hesnón Tamar, que es En-Gadi. Y la primera parte del 3 dice, entonces él tuvo temor. Y quiero que terminemos ahí. ¿Por qué? Porque aquí relata la mayoría de cómo nosotros reaccionamos a la tribulación repentina. Somos seres humanos, somos frágiles. Yo tenía un amigo que me decía, tenemos pies de barro. Y puede que entre el temor, como le entró al rey Josafat. Pero ¿qué hacemos cuando entra el temor? ¿Qué decisión tomamos cuando entra el temor? Es la pregunta que se debe de hacer hoy en esta noche. Lo que no debemos hacer es confiar en nosotros mismos y apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 16:12. Aquí vemos la vida de rey Asa, un rey que no buscó de Dios, un rey que en sus fuerzas trató de solucionar esa tribulación que le estaba pasando. 2 de Crónicas 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Aquí el mal no es que buscó a los médicos, sino que no buscó a Jehová. Dios puede usar a los médicos para ayudarnos. El problema es cuando no tenemos a Dios en mente. Ni lo ignoramos completamente. Tomamos una decisión drástica y no pensamos,
primeramente en Dios. Y esto es algo que también a mí me pasó durante el tiempo de COVID. Todos vivimos esta época. Y yo siempre me acuerdo de este ejemplo porque yo entré en gran temor, no por mí, sino por mis familiares en Nueva York. Todos vimos las noticias, cómo COVID llegó a Nueva York, una ciudad donde torres y gente vive en el 16, 20 piso, 30 piso, todos están amontonados. Es muy difícil porque aquí en California hay más espacio, pero en Nueva York todos estamos pegados, edificio, 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 y no hay parqueo, como aquí hay mucho más parqueo. Y mucha gente se estaba enfermando. Yo veía las noticias con mi esposa y veía cómo sacaban las bolsas. Y amigos me mandaban videos hasta que llegó la tribulación repentina a mi corazón. Me llama mi mamá y mi hermana. Hijo, estoy enferma. Tengo COVID. Ahí entró el temor. ¿Por qué? Porque sabía que mi madre era de edad avanzada. Sabía que no era joven. Tal vez no podía tener el sistema inmunológico para soportar el COVID. Entonces, ¿qué hice? En mi desespero, empecé a buscar en el internet remedios naturales para sanar el COVID. Empecé a ver un show de un podcast de Joe Rogan, que una medicina para caballos, y un hermano me mandó que una medicina de las amazónicas de Ecuador, y empecé yo a decir, ¿será que esto funciona? ¿Será que esto le puede sanar a mi mamá? Dejé que el temor me desviara de buscar de Dios primero. No se sanaba. Se sentía peor. Un día me llamó y me dijo, hijo, yo creo que voy a llamar a la ambulancia porque me siento muy mal. En ese momento yo doblé mis rodillas y dije por favor acompáñeme, Segunda de Crónicas. Me acordé ahorita de este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas 20, 12. Aquí el rey está implorando a Dios. Y yo leí esta parte de la Biblia cuando estaba desesperado. Y la Biblia dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo le dije esto al Señor. Yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo ayudar a mi mamá. Yo no puedo darle medicina que le ayude. ¿Qué voy a hacer, Señor? No sé qué hacer. ¿Dónde más voy a mirar? Y Dios me recordó que en Él está el control. Y eso es lo que el cristiano maduro debe de entender, que Dios está en control. La Biblia dice en 2 de Timoteo 4:7, solo sígame con la vista, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo me apoderé de este versículo, hermano. Yo tuve que decirme a mí mismo, Dios me dio un espíritu de dominio propio, de poder, no de cobardía. Tengo que confiar en el Señor. Semanas después mi mamá se empezó a sentir bien. Me dijo que sudó y sudó y sudó. Y después se le fue el COVID. Y gracias a Dios sigue viva. El problema está, hermanos, cuando viene la tribulación repentina. ¿Qué hace usted? ¿Qué hice yo? Debemos de buscar a Dios primero. Primeramente examinamos el camino de la autosuficiencia. Por segundo examinamos el camino de la tribulación repentina. Y veamos el tercer camino, el camino del pecado no confesado. El camino del pecado no confesado. Muchos cristianos, desafortunadamente, viven con un pecado no confesado. Es muy fácil venir a la iglesia y aparentar una sonrisa, una espiritualidad, pero hay un pecado no confesado. Hay algo ahí que Dios te está molestando, pero no lo confiesas. Vemos la vida de un rey que tenía el corazón conforme al de Jehová. Este hombre cometió adulterio, mandó a matar a un hombre inocente y ocultaba su pecado. El pecado no se oculta de Dios.
El pecado no se oculta de Dios. Por favor, vayan a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Así dice la Biblia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí el profeta le habla a David, Natán, y le dice: tú eres ese hombre, tú eres el asesino, tú eres el adúltero. Él estaba escondiendo el pecado, pero Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que está pasando en su vida. Dios sabe qué está escondiendo. Y la Biblia dice aquí que ese pecado trae consecuencias. Por favor, vaya al versículo 10, 2 de Samuel 12:10. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. El pecado trae consecuencias. David no tenía paz, no tenía gozo. ¿Usted se puede relacionar con David? Un hombre que amaba a Dios, obedecía a Dios, pero no tenía gozo. En Salmos 32:3, él describe lo que él sentía en su cuerpo físico y en su alma por cubrir su pecado. Salmos 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando uno esconde el pecado y no lo confiesa y lo mantiene ahí, Dios sabe. Y si usted es un creyente que ha recibido al Señor como su Salvador, el Señor le redarguye y algo le molesta, así como David, y no tiene paz, no tiene gozo. Puede que venga a ganar almas, pero no va con una sonrisa. Entra en esas puertas y su rostro se refleja que hay algo mal en usted. Puede que escuche aquí el sermón, pero está pensando en otra cosa. La realidad es que el pecado trae consecuencias. Y el pecado que no es confesado nos roba el gozo, nos roba la paz. Yo tenía un amigo que era cristiano y él empezó a meterse en una relación que no debía. Él venía conmigo a ganar almas. Él tenía una sonrisa siempre, era bien amigable y siempre decía: vamos a ganar almas, vamos. De repente empezó a tener una relación que no debía. La Biblia nos advierte que no debemos tener relaciones indebidas, entrar en fornicación. Y este varón se le advirtió, se le dijo: mira, no está bien que te acerques a esta dama. No está bien lo que estás haciendo. Solo somos amigos, no pasa nada. Solo somos amigos. ¿Qué pasó? Se manifestó el pecado en su vida. Entraron en fornicación. Y este joven empezó a apartarse de Dios. Y él me dijo estas palabras: yo me siento sucio. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Yo me siento sucio. Y eso es lo que el enemigo quiere que usted piense. Que usted no puede venir y regresar a Dios. Pero la Biblia nos dice que nos acerquemos confiadamente, que regresemos a Él. Él está cerca, Él no está lejos. Dios nos dice: regresa a mí. El camino del pecado no confesado es un camino de muerte. Dios quiere que usted confiese el pecado y se aparte de él. Vimos primeramente el camino de la autosuficiencia. Segundo camino fue la tribulación repentina.
El tercer camino fue el pecado no confesado. Pero ahora vamos a ver, por último, que aunque son tres diferentes caminos, es un mismo Dios que es grande en misericordia. La Biblia nos dice que Dios es grande en misericordia. Éxodo 34:6, por favor vayan a Éxodo 34:6. Aquí Dios mismo proclama su misericordia. Dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tenemos un Dios misericordioso, pero le quiero aclarar, no juegue con Dios. Dios dice aquí que Él es grande en misericordia, tardo para la ira, pero no significa que no viene la ira. Quiero que entienda, tardo para la ira significa que es paciente, pero también Él es un Dios de juicio. La Biblia nos dice en Salmos 103, 9 al 11, yo se lo leo por tiempo. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí el pueblo está diciendo, nosotros somos malos, nuestras iniquidades, Dios no nos pagó como merecemos. Tenemos un Dios grande. Quiero que reconozca esto, que Dios sabe que somos frágiles y sabe que pecamos, pero en nuestra iniquidad Él nos perdona, porque dice engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre los que les temen. Aquel que teme a Dios es aquel que sabe que Dios es real, aquel que sabe que Dios lo está buscando, aquel que está incómodo en su pecado. Ese es aquel que Dios dice aquí sobre los que le temen. Por eso Dios engrandece su misericordia a los que le temen. Pero Dios resiste al soberbio. La Biblia dice en Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es grande en misericordia, hermano. Si usted se identifica en uno de estos caminos, aquí dice, para con todos los que le invocan. No hay acepción de personas. Dios dice, todos los que me invocan, yo soy bueno y perdonador. Examinamos varias historias. Vimos cómo el rey Nabucodonosor tuvo que ser humillado, pero también cuando él se humilló, Dios lo restauró. Por tiempo yo le voy a leer Daniel 4:34. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempertino y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta en el 36 y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Cuando este hombre se humilló delante de Dios, Dios lo restauró. Dios restaura al humilde, da gracia al humilde. Vimos que el rey Josafat venía un gran mal, un ataque del enemigo contra su pueblo, y él se humilló delante de Dios. En 2 de Crónicas 23, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Note que lo primero que él hizo cuando le entró el temor fue que se humilló delante de Jehová. Buscó a Dios con todo su corazón. Y el versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y el 22, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué
grande es Dios, que ellos no tuvieron que pelear esa batalla. No tuvo que morir ningún soldado. Dios luchó por ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Se humillaron delante de Dios. Pusieron a Dios en primer lugar. Y por último, el camino del pecado no confesado. Cuando David no confesó su pecado, hubo consecuencias en su vida. Dios nos deja saber que hay consecuencias que pueden venir. Pero aún así, cuando él confesó su pecado, Dios restauró su paz, su gozo. La Biblia nos dice en Salmos 32:5, la Biblia dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vemos que era un hombre que sufrió mucho, pero aquí él nos relata que él confesó su pecado. Cuando uno se pone a cuentas con Dios, uno siente como que esa pesa que uno está cargando se le va. ¿O no es así, hermano? Dios dice aquí: confiesa tu pecado. Ven a cuentas conmigo, habla conmigo, yo estoy aquí. La Biblia nos dice que nos debemos acercar confiadamente para hallar misericordia. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El primer paso está en usted. Y cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca a vosotros. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted busca alcanzar la misericordia de Dios, apártese de ese pecado. Confiese el pecado, apártese de él. Quiero recordarle que nuestro Señor Jesucristo se compadece en nuestras debilidades. En Hebreos 4, por favor acompáñenme, Hebreos 4. Aquí el apóstol nos recuerda de cómo Cristo es un Dios tan poderoso, tan misericordioso, que podemos venir a Él con plena confianza. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16, aquí está la invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por medio de Cristo que podemos tener una entrada al Padre. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué bueno es Cristo. Qué bueno es tener a Cristo, que es por medio de Él que tenemos entrada al Padre. Es como nuestros hijos cuando hacen algo malo. De repente vienen y dicen: papi, y nos abrazan. Y no están ahí. Uno tal vez está molesto, pero ellos vienen confiadamente, porque somos sus padres. Es así como Dios quiere que lo veamos a Él. Aunque fallemos, aunque hayamos cometido un pecado, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor abogado. La Biblia dice en 1 de Juan 2, acompáñame a 1 de Juan 2, tenemos el mejor abogado. La Biblia dice: hijitos míos, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios dice aquí: tenemos un gran abogado. Alguien que fue tentado,
alguien que nos entiende, alguien que fue 100% Dios y 100% hombre, que sufrió como nosotros, que tuvo hambre, que tuvo sed. Él se compadece de usted, hermano. Y Él dice que Él es nuestro abogado y Él se compadece de nosotros. Hoy aprendimos 3 diferentes caminos que llevan al creyente a apartarse de Dios. El camino de la autosuficiencia es un grave error. Al contrario, debemos confiar en Dios y reconocer que toda la bendición que recibimos viene de parte de Dios. No creernos más que otras personas, sino ser humildes en todo lo que hacemos. El segundo camino que examinamos era el camino de la tribulación repentina. Puede llegar esa tribulación a su vida en cualquier momento. La pregunta es, ¿va a buscar a Dios y ponerlo en primer lugar? Dios es más que suficiente para salvarnos de cualquier tribulación. El último camino que examinamos es el camino del pecado no confesado. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados y no solo confesarlo, sino apartarnos de él. Tomar una decisión firme y decir, yo quiero tener paz, regrésame el gozo de mi salvación, como decía David. Señor, yo confieso mi iniquidad delante de ti. Perdóname y ayúdame, Señor, a apartarme de este pecado. Y la Biblia dice que Él nos perdona. Quiero terminar en Salmos 139. Acompáñeme, por favor, 139, 23. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy mismo. Salmos 139, 23 y 24. La Biblia dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser la oración de cada creyente. Dios mío, examina mi corazón. Pruébame. Tú conoces mis pensamientos. No hay nada que pueda usted esconder de Dios. Y guíame en el camino eterno. Que el Señor nos guíe a acercarnos a Él y no dejar que esos caminos nos aparten de Él. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra, por este manual de vida tan maravilloso que tenemos. Gracias que por medio de ella podemos examinar cómo volver a ti, cómo tú nos esperas con manos abiertas, Señor. Tu palabra dice que eres grande en misericordia y tardo para la ira. Señor, si hay alguien aquí que no ha confesado su pecado, te ruego, Padre, que en esta noche tomen la decisión, Señor. Te pido, Padre, si hay alguien que está en una tribulación repentina, que no mire la solución en sus fuerzas, sino busque tu rostro, porque tú eres el único que puede salvar. Y si hay alguien aquí, Señor, que se cree autosuficiente, Señor, que entienda que tú amas al humilde y resistes al soberbio. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia. Gracias porque tu Hijo Jesucristo es el mejor abogado que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web
en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.